Siguiendo el camino, vino uno que le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: las raposas tienen cuevas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. A otro le dijo: sígueme. Y respondió: Señor, déjame ir primero a sepultar a mi padre. Él le contestó: deja a los muertos sepultar a los muertos, y tú vete y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame antes despedirme de los de mi casa. Jesús le dijo: nadie que, después de haber puesto la mano sobre el arado y mira atrás, es apto para el reino de Dios. En realidad, para seguir a Jesús, siempre ponemos condicionantes en nuestra vida. Sí, Jesús, te sigo, pero si permites que yo, siempre lo mismo. No lo sabemos seguir con autenticidad, no lo sabemos seguir con auténtica devoción, y es más, donde Él quiera llevarnos. Esto no lo sabemos hacer en absoluto. Es más, por ejemplo, cuando nos damos cuenta que el reino de Dios en concreto nos compromete y crea en nosotros un lazo, entonces ya intentamos de alguna forma u otra romper con ese lazo. Y entonces ya procuramos, mediante algún artificio o algún engaño, al que quisimos prestarle oído, decimos siempre condicionante: mira, yo te sigo, pero si somos amigos para toda la vida, por ejemplo, o yo te sigo si solamente en nosotros puede existir amistad. No lo sé. Yo creo que en realidad lo importante es que haya amor. Amor, pero entre todos los seres, en esa hermandad, en esa fraternidad. No me canso de repetir que el amor, así visto, es como realmente podemos alcanzar una unión universal. Mientras tanto, siempre está ese condicionante que nos dice: sí, yo te sigo, pero no sabemos amar incondicionalmente a Jesús. No sabemos seguirle donde nos quiera llevar. Sea lo que sea, y piensen lo que piensen los demás de nosotros. No sabemos ser firmes como una roca. No sabemos permanecer salvos. Y siempre estamos tratando de condicionar la vida de Jesús a nuestra vida, a nuestro quehacer cotidiano. Siempre le decimos: ven a mí, pero yo... En cambio no sabemos, ya digo, y no me canso de recalcarlo, no sabemos ser desprendidos hasta con nosotros mismos. Hay que dejar que los muertos entierren a sus muertos, y ya está, y listo. Y hay que seguir a Jesús por encima de todo, absolutamente de todo, pase lo que pase e incondicionalmente. No decirle: bueno, sí, yo te seguiré, pero si acaso... No, en absoluto. En realidad, Jesús nos enseña aquí que debemos irnos y anunciar el reino de Dios. Es más, no tenemos que despedirnos de los de nuestra casa, porque después de haber puesto la mano sobre el arado, no podemos mirar atrás. Tenemos que seguir siempre adelante. El camino siempre nos condiciona a ir adelante. Estamos impelidos hacia adelante, completamente. En fin, que el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza. Entonces es cuando nos damos cuenta de eso, de que sí, que es un camino arduo y de que sí es un camino difícil. Y es más, que aparte de ser todo esto, también nos damos cuenta de que sí es una senda bastante estrecha y es una senda bastante recta, que no nos podemos apartar ni a la derecha ni a la izquierda, sino seguir continuamente el mismo camino, el mismo transitar hacia Dios, hacia el Padre, porque es Cristo el que nos lleva. Entonces, nos damos cuenta que, claro, que alrededor nuestro, pues mira, aquel ha conseguido un cochazo, pues aquel otro tiene una fábrica, aquel otro no sé qué, y siempre tratamos de abarcar un camino demasiado amplio para nuestro saber y para nuestro entender.
Yo creo que entre menos cosas andemos, será más liviana nuestra carga. Y es más, no sabemos andar en mansedumbre. Nosotros procuramos más que todo, hablando de los humanos, pues vivir en rencillas y creer que el que más grita es el que tiene la razón. En realidad, por otra parte, consideramos que los demás gritan, que nosotros nunca levantamos la voz. Y cuando alguien nos habla de cosas reales con su propio tono de voz normal y corriente, pues creemos que en realidad ha formado un gran escándalo. Y esto tampoco es así. En realidad, siempre tratamos de buscar la culpa en el hermano. Tratamos de buscar la culpa en el de al lado para decir, nosotros somos los buenos y nosotros somos los responsables en el camino de Dios. Ajá, yo creo que nada de esto ha de ser así, o por lo menos nada de esto tiene que ser así. Yo creo que en realidad la única responsabilidad es con el Padre. La única responsabilidad es con Jesús, el llamado el Cristo. Ahora, en concreto, ¿qué nos quiso decir con que deja a los muertos sepultar a sus muertos? ¿En realidad los muertos pueden sepultar a los muertos? Vamos a ver. Vamos a esclarecer un poco este hecho. Si Jesús es la fuente de agua viva, si Jesús es la vida, los que seguimos a Jesús estamos vivos en Él, y los que no siguen a Jesús están muertos. Por lo tanto, hemos de dejar que los muertos entierren a los muertos, y nosotros seguir a Jesús incondicionalmente. No decirle, bueno, sí, bueno, yo te seguiré, pero si tú permites que... No. Hay que seguir a rajatabla sin ningún condicionamiento. Es más, nos dice, por otro lado, que tenemos que anunciar el reino de Dios, no precisamente el reino de Jesús, porque al fin y al cabo, Él no ha sido ningún rey aquí sobre la faz de la tierra, porque Él dijo, mi reino no es de este mundo. Y es más, cuando Pilatos le preguntó, Él confesó muy bien, porque Pilatos le dijo, ¿tú eres rey de los judíos? Le dijo, tú lo dices. Yo no. O sea, él en concreto sabía que si fuese rey de este mundo, pues vendrían los ángeles del cielo precisamente para acudir en su liberación cuando el rey cayó. En realidad, nosotros procuramos tener la gloria del Padre. Nosotros procuramos tener la gloria del Espíritu Santo. Y nosotros procuramos tener la gloria del Hijo, pero sin hacer absolutamente nada. No construimos mediante una base. Es más, no sabemos luchar. No somos buenos soldados de Cristo. Cuando Él nos dice que hagamos una cosa, nosotros hacemos lo diametralmente opuesto. No sabemos permanecer en la virtud que una vez Cristo nos confió. Es más, tenemos que saber llevar la paz a todos los hogares, no la discordia. No el decir, enfrentaré hermano contra hermano, no. Debemos saber construir en lo positivo. Tenemos que positivarnos completamente. Tenemos que andar en la creatividad de Dios. Es más, nos dice que si hay alguien que en realidad viva en paz, Él aceptará esa paz y nosotros le daremos esa paz. Que si no es así, la paz se volverá a nosotros. O sea, está clarísimo. Es decir, que el que quiera realmente herirnos se hiere a sí mismo, prácticamente. En cambio, si la paz no la reciben, pues la paz volverá a nosotros. Es más, nos dice que el reino de Dios está cerca de vosotros. Y en realidad es muy importante también ver que los nombres están escritos en los libros de los cielos, no en los libros de la tierra, sino precisamente en el libro que Dios tenga reservado para nosotros. Siempre y cuando nosotros nos hayamos ganado ese fruto aquí en la faz de la tierra. Porque sí, decimos, bueno, es bueno hacer la caridad, pero no la hacemos. Decimos, sí, bueno, es bueno hacer tal cosa, pero no lo hacemos. Dejamos siempre que los demás hagan por nosotros para que después la gloria sea nuestra. Y eso no es así. Yo creo que en realidad tenemos que saber luchar. Pero luchar verdaderamente, no luchar y decir, bueno, es que yo, mi sacrificio, no sé qué. No. En realidad eso yo creo que es una gloria bastante humana, porque el que busca esas cosas así, pues lo único que hallará es la recompensa aquí en la tierra, ni más ni menos.
Y lo importante es construir para el más allá, construir para la eternidad, construir para Dios única y exclusivamente. Y esto, los humanos, no lo entendemos. Decimos, hombre, pero al fin y al cabo, ¿qué es lo que nos quiere dar a entender o qué es lo que nos quiere dar o tratar de decir? No lo entendemos sencillamente. Porque claro, significa para nosotros un compromiso directo. Significa para nosotros el realizar una obra que en realidad es más. Dios nos ayuda en esa obra, en la obra de Dios. Soporta una cantidad de pasos que nosotros no hemos sabido aún aprovechar ni hemos sabido dar. Pero a medida que se va acrecentando nuestro amor a Dios, nos damos cuenta que en realidad pues hemos de hacer las cosas como Él nos dice que las hagamos. Entonces es la forma en concreto como hallamos la paz en nuestro interior, porque cuando hacemos la voluntad del Padre, ya todo es distinto y todo es bastante diferente. Entonces ya no hay luchas internas, sino más que todo es una paz. Pero no solamente en tu interior, sino que además es una paz que vives con los demás seres. Es más, yo considero que en realidad, por ejemplo, hay un aspecto muy importante que yo he visto que es el siguiente. Cuando tú no tienes razón y alguien te la da, entonces te hace ver de alguna forma u otra que sí, que tú tienes la razón. Claro que es así. En fin, es bastante contradictorio, pero pienso que solamente debe haber un camino y solamente debe haber una meta. La meta, para mi entender, es la realización en Dios y el camino es Jesucristo. De pronto yo decido arrancar, destruir y hacer perecer a un pueblo y a un reino. Pero si este pueblo se convierte arrepentido de las maldades por las que yo le amenazaba, también yo me arrepiento del mal que había determinado hacerle. Igualmente resuelvo yo de pronto edificar y plantar a un pueblo o un reino, pero si este pueblo obra mal ante mis ojos y no escucha mi voz, me arrepiento del bien que había determinado hacerle. En casa del alfarero nos damos cuenta de lo que es esa constante en mi vida, hacer la voluntad de Dios y hacer la voluntad del Padre. En concreto, yo no sé este camino a dónde me va a llevar ni pretendo averiguarlo, pues Dios es el único que conoce mis pasos. Tampoco en realidad en concreto sé lo que Él quiere de mí ni qué pruebas me va a presentar en lo porvenir. Por otra parte, está el aliciente de que pueda aportar mi granito de arena, unas veces mal, otras veces peor y otras no tan buenas como también. Y dado el caso, siempre de alguna manera u otra, me hace sacar una enseñanza de todos mis avatares vitales, de todos mis avatares de la vida. Y me va enseñando mundos, nunca los mismos. Me va entregando paulatinamente cosas a las que yo nunca pude imaginar tener acceso. Pero a la vez me quita cosas de las que yo creía que podía tener por mi propia voluntad. Y es precisamente para que yo me dé cuenta de que es la voluntad, siempre la del Padre, la que se hace. Entonces, de alguna manera u otra, me va capacitando en ese camino, me va instruyendo en ese saber y me va ayudando en ese transitar. En concreto, han pasado momentos muy difíciles en mi relación con Dios, pero me he dado cuenta que lo importante es precisamente arrepentirme de todas mis maldades. Y no solamente eso, sino de no volverlas a cometer. Esto lo hablo de forma bastante personal, porque dado así el caso, nos damos cuenta de que en el fondo todos nos comportamos de igual manera para con Dios. De alguna forma u otra, preferimos que Él sea el que obre en nosotros y nosotros no hacer nada a su favor. De alguna forma u otra, ignoramos su presencia y la recortamos cuando tenemos necesidad de Él. Somos bastantes ingratos en este aspecto. Sin embargo, seguimos andando, sin embargo, seguimos caminando y sin embargo, seguimos viviendo. ¿Pero viviendo muertos o viviendo vivos? Me pregunto yo ahora. Porque en concreto, nosotros tenemos muchos caminos a nuestro alrededor de los cuales escoger, pero no uno solamente es de Dios y uno solamente es del Padre. Lo que quiere decir que en realidad muchas son las religiones a las que nos podamos acoger y creer en cada una de ellas que estamos en el camino verdadero y que las demás religiones son falsas. En concreto nos damos cuenta de lo poco que sabemos en ese transitar, de lo poco que sabemos en las promesas que Dios nos tiene reservadas. Porque en concreto nos dice que
se doblará ante él toda rodilla. O sea que llegará un momento en que todos profesarán la fe. Y según dicen, llegado ese momento, vendrá el apocalipsis final. Pero es que el apocalipsis final ya lo vivimos dentro de nosotros mismos. Tenemos en nuestras vidas tantos tormentos y tantos avatares vitales que, dado el caso, a veces nos sentimos apesadumbrados por las circunstancias que nos rodean y por las circunstancias que nos inmiscuyen en hechos que no nos querían inmiscuir, que no queríamos prácticamente inmiscuirnos. Entonces, de alguna forma u otra, se alzan falsos profetas y se alzan falsas virtudes a las cuales la gente y a las cuales las personas en concreto hacen caso. Ahora en concreto, lo importante es resaltar que estos tiempos ya han sido anunciados por Jesús y que, aparte de todo, en el mundo hemos de tener tribulación. En el mundo, no quiero decir en nuestro interior, porque en nuestro interior lo importante es permanecer en paz consigo mismo. Ahora, sin embargo, nosotros hemos de ser entes sociales, hemos de rozarnos, hemos de limar nuestras asperezas con nuestros semejantes. Vamos actuando de alguna forma u otra, como hace el alfarero con el barro, que nos va moldeando, nos va dando forma, nos va haciendo transitar y nos va haciendo vivir en una palabra. Entonces ahora ya sí que es vivir para vida eterna. No vivir para 3 o 4 o 5 siglos, no. Es vivir para vida eterna. Ahora bien, ¿cómo se consigue realmente esto? Yo creo que todo está contenido en el grano de mostaza, que nosotros, en concreto, podemos decirle a una montaña que se mueva de su lugar y seguro que se mueve. Que nosotros podemos calmar las tempestades de nuestros avatares vitales, nuestros avatares que conseguimos diariamente en nuestro transitar. Es más, también es importante tenderle un lazo al hermano para ayudarle a caminar y sanar también sus enfermedades, que, aunque él no se dé cuenta, tú le has sanado sin que realmente se diese cuenta, que es lo más importante. O sea, no buscar esa gloria terrena de decir, si no hubiera sido por mí, y siempre pensar en este aspecto ególatra de nuestra existencia.